historia del heroico colegio militar se desarrolla en paralelo a las gestas y cambios que nuestra nación ha afrontado desde su origen insurgente y hasta nuestros días. De entre las adversidades y la precaria situación económica que vivía el país, habiendo sido consumada la independencia, y gracias a los persistentes esfuerzos del mariscal García Conde, se establece en la Dirección de Ingenieros la Academia de Cadetes. Poco tiempo después, en 1822, durante el efímero Primer Imperio, la Academia se trasladó al edificio del antiguo Tribunal de la Santa Inquisición, ubicado en el centro histórico de la ciudad, solo para ser clausurada ese mismo año con el derrocamiento de Iturbide. Nuevamente brilló la perseverancia de Diego García Conde, que volvería a reunir a sus cadetes y tendría 16 egresados para el año de 1823, dando origen a la primera antigüedad de esa academia. El 11 de octubre de este año, siendo ministro de Guerra y Marina el general José Joaquín de Herrera, se expidió el decreto por medio del cual se creó el Colegio Militar, integrándose con todos los cadetes de los cuerpos, excepto los de artillería, los cuales fueron concentrados en la fortaleza de Perote, Veracruz, lugar donde fue instalado el nuevo plantel. Además, fue dispuesto que los cadetes que se encontraban en la Academia de Cadetes, bajo las órdenes del mariscal Diego García Conde, formaran el pie veterano de dicha escuela, a la que por ese tiempo se le conocía como Colegio Militar de Perote. De esta forma, nació el plantel que ha sido durante más de 190 años el crisol donde se han forjado los mexicanos que manifiestan una gran vocación por abrazar la carrera de las armas. En 1840, habiendo sido relocalizado al convento de las Recogidas en el centro de la Ciudad de México, el colegio vivió su primer hecho de armas al salvaguardar al gobierno de Anastasio Bustamante de un levantamiento que se produjo en su contra en un combate que se desarrollaría en el edificio de la Ciudadela. Ha sido orgullo para el heroico colegio militar tener entre sus principales tradiciones la de haber combatido siempre a favor del gobierno legítimamente constituido. Esta tradición gloriosa, que nunca se ha roto, empezó en esta histórica jornada en que por primera vez la sangre del colegio brotó, señalando a las generaciones futuras el camino de la lealtad, del honor y del cumplimiento del deber, aún a costa de su vida. En 1842, el colegio militar se traslada a su más famoso recinto, el Castillo de Chapultepec, siendo director del plantel el coronel Pedro García Conde, verdadero creador y formador del colegio militar, pues durante su gestión, de 1836 a 1844, logró normalizar la vida del mismo. Este lugar sería testigo y escenario de la gesta más significativa y patriota que habían vivido los jóvenes mexicanos. Ante la invasión estadounidense de 1847, y al igual que el resto del ejército, los cadetes se aprestaron a defender los principios y valores de la patria. Después de la caída de Molino del Rey y ante el asalto a su colegio por parte de las fuerzas invasoras, los alumnos se batieron con un heroísmo para el que las páginas de la historia no ha encontrado parangón. Para 1860, habiendo sido reubicado el colegio en el anexo del Colegio de San Ildefonso, tuvo lugar la batalla de Calpulalpan, en la que fue derrotado completamente el ejército conservador. Fue el día que por última vez los cadetes del Colegio Militar hicieron el servicio de guardia en el Palacio Nacional al presidente de la República. Al triunfo de las fuerzas liberales, el colegio cerró sus instalaciones en cumplimiento a la disposición que había dado el general Jesús González Ortega. Sin embargo, durante el mandato del presidente Benito Juárez, vuelve a abrir sus puertas, pero la intervención francesa y sus consecuencias obligan al colegio a permanecer cerrado hasta su reapertura en 1867. Teniendo varias sedes y no regresando al castillo de Chapultepec hasta 1880, cuando el general Sóstenes Rocha gestionó este cambio. Durante esta época, el colegio progresó sustancialmente en los aspectos material y académico, y para principios del siglo XX, el colegio militar disfrutaba de gran prestigio, además de distinguirse por su orden y moralidad. Gozaba de justo reconocimiento por la rectitud y distinción que caracterizaba a sus hijos. Esta sería recordada como la época de oro del colegio militar. En 1913, durante la Revolución, nuevamente brillaría el nombre del colegio militar al dar una muestra más de su lealtad y patriotismo. El presidente Madero no vaciló ni un momento en confiar la seguridad de su alta investidura y la de su persona a los alumnos del colegio militar ante la sublevación del 9 de febrero.
Los cadetes del colegio habrían de escoltar al presidente hasta Palacio Nacional y batiéndose con el enemigo durante todo el trayecto, mientras se iban incorporando los alumnos y clases que se encontraban francos y que acudían a cumplir su deber, dispuestos a sortear con sus compañeros de colegio las circunstancias del momento. El personal del colegio militar se apoderó de la Plaza de la Constitución y de las torres de la catedral, y el presidente Madero arribó sano y salvo a su destino. La revolución se mostraría como un periodo difícil para el colegio y sus actividades, cierres y reaperturas, reorganizaciones y reestructuraciones que no proveían la estabilidad que una institución como el colegio requería para su operación. La inauguración del nuevo colegio se efectuó el 5 de febrero siguiente en una solemne ceremonia en la cual el presidente Carranza entregó al colegio como uno de los más grandes honores que hasta entonces había recibido, la bandera del heroico batallón activo guardacostas de San Blas. Pocos meses después, Venustiano Carranza comprobó personalmente la gloriosa tradición de lealtad e institucionalidad del colegio, pues nuevamente el plantel tuvo la alta encomienda de escoltar al presidente en su traslado al puerto de Veracruz, al desatarse la guerra fratricida una vez más. Después de días de larga y heroica marcha, varios ataques del enemigo y considerables pérdidas, el presidente ordenó, viendo la columna perdida en Santa María Coatempan, que los cadetes regresaran a la capital y que dispusieran de su vida como mejor quisieran, llevando en sus conciencias la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido. En el mes de julio de 1920, el colegio militar fue organizado nuevamente y los cursos lectivos fueron reanudados. En 1928, el colegio militar modificó nuevamente su estructura al suprimirse las escuelas y constituyéndose una dirección de estudios. En el año de 1947, y en víspera de celebrarse el centenario de la gesta heroica de Chapultepec, los restos de los niños héroes fueron colocados en 6 urnas de plata dorada que fueron trasladados solemnemente al edificio que ocupaba el colegio militar en el campo militar de Popotla, donde quedaron depositados en su sala de banderas. A partir del 29 de diciembre de 1949, por decreto de esa fecha, el Colegio Militar y la Escuela Naval Militar en Veracruz fueron declarados heroicos, título que desde ese año se les asigna. Para 1974, las instalaciones del histórico edificio de Popotla resultaban insuficientes. Siendo secretario de la Defensa Nacional el general de división Hermenegildo Cuenca Díaz y con el apoyo del presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Álvarez, comenzaron los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones del heroico Colegio Militar en Tlalpan, Distrito Federal. Siendo director del heroico Colegio Militar, el general Salvador Revueltas Olvera, comenzaron las actividades educativas en las nuevas instalaciones. Tomando en consideración que las Fuerzas Armadas son una organización cuyas misiones por su naturaleza y origen presentan características muy especiales que exigen a su vez el mayor esmero en sus actividades para cumplirlas, se hizo más imperativa la importancia de contar con recursos humanos debidamente preparados para ello. Para hacer frente a este reto y aprovechando las mejores condiciones que ofrecían las nuevas instalaciones, se puso en marcha una acción educativa permanente y sostenida del sistema de aprendizaje y capacitación, abriéndose una importante innovación del campo educacional, que progresivamente se ha ido consolidando con el proceso de modernización del Instituto Armado. Esto ha repercutido favorablemente en la profesionalización militar del Instituto Armado, que se ha desarrollado desde su alma mater. Durante las décadas siguientes, el heroico Colegio Militar fue desarrollando, mejorando y optimizando planes de estudio. En mayo de 1980, la Secretaría de la Defensa Nacional dispuso que se llevara a cabo la planeación para impartir en el heroico Colegio Militar los estudios correspondientes a la preparación militar y de bachillerato a los alumnos de nuevo ingreso a las escuelas de formación de oficiales, a fin de que todos tuvieran una formación común que los uniera en la moral y unificara en su formación profesional y cultural. Desde 1984, se estableció un programa de estudios con un objetivo general que instituyó las materias propias para un bachillerato físico-matemático, químico-biológico y económico-administrativo, buscándose un perfil profesional táctico-militar que permitiera cumplir con el objetivo general.
En 1988 se instituyó el curso de adiestramiento militar básico individual, teniendo como objetivo principal que los cadetes de reciente ingreso adquirieran los conocimientos, habilidades, destrezas y valores que les permitieran desempeñarse como conductores de hombres en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, mediante la impartición de conocimientos teórico-prácticos que implican el primer nivel de adiestramiento militar. En una decisión inédita, la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó mujeres en planteles militares para el año lectivo 2007-2008, en carreras y especialidades que anteriormente eran exclusivas para el personal masculino. Como parte de la modernización del sistema educativo militar, a partir del 2013 se implementa la licenciatura en Administración Militar, con el fin de formar oficiales profesionales e íntegros que cuenten con los elementos necesarios para formar parte de los cuadros de mando en las unidades del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Al contemplar las instalaciones del heroico Colegio Militar, se vuelven evidentes los homenajes arquitectónicos a la historia y cultura de nuestra gran nación y su herencia prehispánica. El edificio de gobierno remite al dios guerrero Huitzilopochtli, los dormitorios a la pirámide de Kukulcán, la plaza de maniobras a la plaza Teotihuacana, las gradas a Monte Albán, el depósito de materiales de guerra a la pirámide del Sol, y de esta manera en todo el diseño del plantel. El heroico Colegio Militar tiene entre sus fundamentos principales la tradición heroica de una institución presente en el devenir histórico del país. Sus participaciones en las diferentes etapas de la historia de nuestra patria han sido muestras de un gran valor y de lealtad que durante el transcurso del tiempo se han constituido en la guía, no solamente para los militares, sino de todos aquellos mexicanos cuyo objetivo primordial es la soberanía y libertad de México. Con una gran responsabilidad global, el heroico Colegio Militar ha designado delegaciones que orgullosamente han representado a nuestro país en diferentes partes del mundo, posicionando la buena imagen de las Fuerzas Armadas mexicanas comprometidas, disciplinadas y con un alto compromiso con México. La inalterable lealtad del heroico Colegio Militar a las instituciones gubernamentales legalmente constituidas ha sido un distintivo de honor para aquellos que han recibido educación bajo su techo y un ejemplo viviente para que nuestro país avance con pasos firmes en las páginas de la historia.